Alerta mundial. ¿Qué va a suceder a nivel económico y social? Economía y sociedad en su conjunto forman una unidad en la que todo va de la mano. Hoy día, socialmente, hay un proceso de corrupción, degeneración, vicio, inversión. Y en paralelo, como un espejo, la economía sigue este mismo proceso. Veamos qué sucede. En líneas generales, esto es muy importante. Desde hace 30 años Occidente tiene una economía deficitaria. Sí, es una economía deficitaria. Por mucho que manipulen la realidad y nos hagan creer que vivimos en un sistema rico y próspero, la realidad es que vivimos en un sistema totalmente endeudado y arruinado. La mayoría de los negocios y empresas aquí son deficitarios, y así ha sido durante los últimos 30 años. Los grandes beneficios empresariales que durante estos años han contabilizado las empresas no eran tales, sino puro endeudamiento, maquillado mediante artimañas contables. En definitiva, las empresas en general, de media anual, ingresan 9 y gastan 10. El resultado es 1/0, menos 1. 9 menos 10 igual menos 1. Este menos 1, que es el déficit anual de las empresas, se suplía hasta hace poco mediante más y más crédito o endeudamiento con los financieros. Los bancos se lo prestaban, es decir, tenemos por un lado economía deficitaria, por otro lado endeudamiento. El endeudamiento ha rellenado el hueco del déficit que durante 30 años han generado la mayoría de las empresas y entidades y administraciones públicas y también una gran parte de la población. Esto ha sido una política generalizada a todos los niveles, en la que, como decimos, han participado multinacionales y todo tipo de empresas, administraciones, negocios y también particulares. Lo que sucede ahora es que desde agosto del 2007, tras haber creado una burbuja financiera monstruosa fundamentada en la deuda, los financieros internacionales han cerrado el grifo del préstamo, lo que pone fin a la dinámica de endeudamiento de 30 años. Desde entonces el flujo del dinero se ha ido secando cada vez más y más. Los financieros internacionales ya no prestan dinero, el río del dinero se seca y no llega a la gente y toda la economía se atasca. Las empresas se ahogan económicamente, pues el consumo cae a niveles mínimos y sus productos y servicios no se colocan. Además, han de devolver la deuda acumulada durante años y años, una deuda que alcanza niveles astronómicos y que no resiste un mínimo análisis contable objetivo. Es decir, la mayoría de las empresas de España y de Occidente en general están quebradas y solo se sostienen gracias a artificios contables. Ahora, los financieros internacionales que dirigen todo desde la trastienda no piensan quedarse sin cobrar, y para ello tienen un férreo control sobre los medios de comunicación, sobre los políticos y sobre todo el sistema de pensamiento de los regímenes occidentales. Manejan la mente de la gente como si fueran autómatas. Saben que las empresas y los particulares no pueden devolverles la deuda que les han emitido, por lo que están transfiriendo toda su deuda a los gobiernos, de tal forma que sean estos los que asuman la quiebra de todo el entramado financiero de las economías occidentales, que son básicamente Norteamérica, la Unión Europea y el Reino Unido. Es decir, vemos cómo los financieros internacionales transfieren la deuda del sector privado, que está quebrado, a sus gobiernos. De esta forma, todo Occidente, toda su economía y toda su sociedad, vía sus gobiernos, se convierte en deudor de los financieros internacionales. Durante la Edad Media esta política criminal generó numerosas revueltas populares. Lo que va a suceder a partir de ahora aún no lo sabemos, si bien ya se están generando diversas tendencias que el sistema trata de controlar y manipular. Lo que sí sabemos es que a partir de ahora, enero del 2012, va a haber un cierre masivo de empresas privadas. Solo en España el paro va a incrementarse por millones. Consecuentemente, la recaudación de impuestos de las administraciones públicas va a caer a niveles tercermundistas y no va a tener dinero para cubrir las necesidades más elementales como sanidad, ni siquiera el alumbrado de las calles. Va a haber un abandono masivo y caótico de servicios públicos, cierre de empresas auxiliares, impago de sueldos y despido de empleados públicos. Todas las prestaciones públicas van a resentirse dramáticamente. A fecha de hoy, enero del 2012, podemos afirmar sin ninguna duda que todo el sistema económico de Occidente, sustentado sobre una estructura deficitaria, ha quebrado. Esto es un hecho que ha sucedido ya.
Lo que asistimos ahora es a los estertores finales de este proceso, su escenificación final. Bien, ahora la pregunta que sigue es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se creará una economía alternativa al vigente sistema financiero internacional? ¿Cómo será la quiebra del actual sistema económico? ¿Cuándo será esta quiebra? ¿Vamos hacia un corralito estilo argentino? ¿Puede seguir inyectándose dinero electrónico en el sistema financiero hasta el infinito y que la economía siga funcionando? La respuesta en general es que hemos de prepararnos para lo peor. Vemos cómo las inyecciones de dinero digital que el sistema realiza tienen cada vez menor efecto, es decir, no activan la economía y la espiral de la quiebra se está tornando imparable. Por lo tanto, estamos llegando a un punto de inflexión. El proceso está muy avanzado y la espiral endemoniada del déficit no puede frenarse sin que colapse todo el sistema financiero. El dinero electrónico finalmente no es real y ya no mueve la economía como lo hacía antes. Cuando en un principio se apalancaba sobre bienes raíz, ese dinero tenía un efecto, pero ahora ya no tiene sobre qué fijarse o apalancarse, por lo que su efecto es como un cero a la izquierda. El dinero electrónico no es más que dígitos en un ordenador económico global, sin ninguna base raíz. El sistema económico que hoy día conocemos va a colapsar y va a hacerlo pronto. Este colapso implica que todo dejará de funcionar, quiere decir que no habrá dinero en el banco. Es por esto que los financieros internacionales tratan de transferir el poder de su dinero electrónico a bienes raíz, como materias primas, petróleo, deuda de gobiernos soberanos, porque saben positivamente que todo el entramado económico, toda la ilusión financiera creada por su mente demoníaca está derrumbándose estrepitosamente. Tened cuidado con el dinero electrónico. Y mientras todo esto sucede, nuevas realidades económicas y nuevos centros de poder empiezan a desarrollarse. Generalmente este tipo de colapsos económicos suelen ir acompañados de guerras masivas o planetarias, y esto parece ser que es lo que están planeando los criminales internacionales. Cuando finalmente, pronto, el sistema asuma la realidad, no habrá dinero para nada, ni bancos, ni gobiernos, ni empresas, ni familias. Entonces tendremos que volver al trueque. Ahora mismo el gobierno de Irán está comerciando su petróleo por oro, fuera del sistema financiero internacional. ¿Es esto un ensayo de la economía que está por venir? Es decir, el retorno al trueque y al intercambio de bienes económicos reales. El dólar está perdiendo definitivamente su valor como moneda de cambio internacional. El comercio internacional está abandonando el dólar y en su lugar utilizan sus propias monedas locales o nacionales, así como intercambio de materias primas. En el caso del petróleo iraní lo están intercambiando por oro. El dólar y todo lo que significa ha perdido su valor. ¿Somos capaces de entender lo que esto significa? Estamos en un punto crucial de la historia. Lo que pueda suceder a partir de ahora, ¿quién lo sabe? El sistema que controla Occidente es básicamente una prótesis artificial que sustituye la vida natural e introduce a los seres en un ambiente, un estilo de vida artificial, creado para el control y la sumisión. Una granja de explotación humana. Una falsa comodidad sustituye, y lo que es más importante, adormece el cuerpo físico humano, reblandeciéndolo y anulando sus funciones físicas, mentales y espirituales. Los seres se ablandan más y sus mentes se tornan más y más débiles, degeneradas, ansiosas e inestables, y de esta forma se entregan a las prótesis y a los vicios que el sistema les ofrece. Vemos por todas partes ascensores, escaleras automáticas. Es mucho más fácil dejarse llevar por la comodidad que te ofrece el sistema. En vez de pensar por ti mismo, es mucho más cómodo dejar que los llamados medios de comunicación te digan qué y cómo tienes que pensar. Pero esta actitud pasiva de aceptar todo lo que el sistema te imponga tiene unas consecuencias desastrosas que has de sufrir en tu propia carne, en tu propia mente. El objetivo final del sistema es encadenar tu espíritu en su pesadilla. Los fármacos del sistema tienen siempre unos efectos secundarios espantosos y convierten a sus consumidores en zombies a los que les anulan física y mentalmente. Las gentes son cada vez más y más dependientes de las prótesis del sistema. Lovecraft, un escritor visionario, trata en sus novelas del Tulu, un ser de pesadilla y aberración
que habita en el mundo del sueño, desde donde va introduciendo sus viscosos e infinitos tentáculos en la carne de los seres para alimentarse de ellos y destruirlos. Este es el sistema de Occidente, y su función es crear una masa humana que dependa de él para todo, para controlarlos y destruirlos. La industria farmacéutica juega un papel muy importante en todo esto. Si este régimen degenerado colapsa y se corta el suministro de fármacos, en no más de 2 meses moriría la mitad de la población. De los supervivientes, muchos serían incapaces de soportar su demencia mental. A fecha de hoy, el 20% de la población está sometida a fármacos psiquiátricos. Más del 30% de la gente de nuestras sociedades son enfermos crónicos y necesitan fármacos para poder seguir viviendo un día más. En definitiva, si el sistema financiero que domina Occidente colapsa, viviremos un escenario dantesco, pero si consiguiera dominar el mundo, su triunfo sería entonces la corona fúnebre y la muerte de la humanidad. La Tierra se convertiría en una gran roca desierta que rotaría en el cosmos abandonada totalmente a las leyes de la inercia.